Bienvenido al canal Sombras de la Noche, prepárate para profundizar en una historia espeluznante, una historia velada en el escalofriante ambiente de horror y terror. Asegúrate de tener una banda sonora adecuada, que aumente la escalofriante narrativa del pozo Babi Yar en Ucrania. La enigmática negrura de este pozo encierra en su interior un incidente atroz, algo que sigue persiguiéndome hasta el día de hoy. Hace años, en una remota provincia de Ucrania, me encontré sin darme cuenta involucrado en un evento macabro. Una leyenda local hablaba de un pozo maldito, el pozo Babi Yar, que se dice que es el epicentro de acontecimientos catastróficos que ocurrieron durante la Segunda Guerra Mundial. Impulsado tanto por la curiosidad profesional como por el escepticismo personal, me embarqué en un viaje para revelar las verdades ocultas en estos mitos escalofriantes. El pozo, una vista premonitoria incluso a la luz del día, parecía aún más siniestro cuando el sol comenzó su descenso, envolviendo todo en un impenetrable sudario de crepúsculo. Es como si el pozo previera los horrores que yacían en su pasado y, como lo haría naturalmente cualquier alma inocente, intentara darse la vuelta. El miedo, una emoción omnipresente, poco a poco empezó a filtrarse en mi mente como agua turbia hundiéndose en la arena. Una sensación de inquietud se cernía palpablemente sobre los alrededores, avivando las brasas iniciales del pavor. Una ráfaga de viento escalofriante pasó a mi lado con un sentimiento de desafío casi despectivo, un recordatorio silencioso de las atrocidades que una vez sacudieron a esta tranquila aldea hasta su núcleo. Estaba parado al borde de un abismo, mirando sus impenetrables profundidades. No fue solo un pozo, era un abismo enorme entre mi realidad racional y las mitologías macabras elaboradas a partir del tejido mismo del horror. Las sombras comenzaron a alargarse y tomar formas distorsionadas a medida que la oscuridad se asentaba. Era como si la noche que se acercaba estuviera transformando el mundo que me rodeaba en un cuadro siniestro, cada árbol, cada guijarro burlándose de mi desafío e indiferencia iniciales. De mala gana, decidí investigar más a fondo, decidido a desentrañar el enigma que era el pozo Babi Yar. La atmósfera, forjada de tensión e inquietud, exudaba el escalofriante susurro de esperanza coincidente y fatalidad inevitable. Se desarrollaron una serie de acontecimientos, cada uno más desconcertante que el anterior. Primero, fue una presencia indefinible, un aliento frío que parecía originarse en la oscuridad eterna del pozo, seguido de los pasos inexplicables que resonaban al unísono y espeluznante con el mío. Me consumió la sensación de ser observado, como si mi presencia mortal hubiera destrozado la tranquila serenidad del dominio del pozo. El silencio opresivo a mi alrededor se transformó en una espeluznante sinfonía de latidos acelerados y respiraciones sofocadas. Un repentino destello de imágenes de los anales de la brutalidad histórica me tomó por sorpresa. Fueron las vidas de aldeanos inocentes, hombres, mujeres y niños, quienes encontraron su prematura desaparición a manos de ideologías enrevesadas, imperios desmoronados y la cara implacable de la guerra. Ondas tangibles de tristeza e impotencia se apoderaron de mí, atrincheradas por un vacío enloquecedor de desesperación y desolación. Las lágrimas de un pasado atormentado parecían saturar el aire, manchando mi aliento con sombríos recuerdos y oscuras represalias. El verdor circundante, ensombrecido por las sombras de la muerte, susurraba historias de una época pasada, corroído por un odio tonto y manchado por un derramamiento de sangre gratuito. Las mudas narraciones de la naturaleza sobre horrores pasados eran casi demasiado para que mi frágil mente las soportara. La noche que alguna vez fue tranquila y enigmática a mi alrededor se volvió turbulenta, arremetiendo con apariciones grotescas que parecían torcer el tejido surrealista de la realidad. Como envalentonado por el miedo, el pozo desató sus guardianes espectrales, manifestaciones de agonía persistente y anhelo insatisfecho. Me mantuve firme, voluntariamente o no, frente a la fuerza ilimitada de lo sobrenatural. Me di cuenta de que la confrontación inevitable no era con los muertos sino con los terrores arraigados en la condición humana, amplificados por uno de los capítulos más horribles de la historia. Los lamentos inhumanos de dolor y desesperación que emanaban de las figuras espectrales roían mi cordura, encendiendo una cacofonía de miedos dentro de mi asediada psique. Pero en algún lugar en medio del caos, una fuerza invisible me guió hacia una realización inesperada y un ajuste de cuentas inevitable. Mis manos temblaron al acercarse a los muros profanados, temblaron de temor y de presentimiento. Su débil temblor reflejaba la incertidumbre percibida en las delgadas figuras espectrales que se oponían al pálido resplandor de la luna. Un mar de rostros, tanto humanos como espectrales, personalizaba el horror, la agonía y la traición presenciada y soportada por las víctimas de la guerra. Los rostros de las figuras espectrales, congelados en el tiempo, condenaban las facetas oscuras de la humanidad, ignorancia, prejuicio y odio. El reencuentro insospechado agitó algo en el abismo de mi alma, sacudiendo los cimientos mismos de mi ser. Fue una revelación que trascendió las paradojas corpóreas. Un conocimiento escalofriante de lo sobrenatural significaba sumergirse en los horrores humanos y el arrepentimiento universal. Se me acercaron veteranos de una guerra interminable, rostros blanqueados por el dolor colectivo de su pasado infligido y el temor innato al futuro inexplorado. Sus ojos huecos y acusadores examinaron cada uno de mis movimientos, cuestionando mi búsqueda y mis intenciones. El repentino tejido de la realidad comenzó a deformarse y tejerse, entrelazando los reinos de los vivos y los muertos.
En esta vorágine de experiencias trascendentes, el frágil manto de mi racionalidad sufrió pliegues tensos y posturas rotas. Voces resonaron en el viento frío y muerto, cadencias inquietantes, sacrificios de luto e hijas resonantes. Los ecos, un requiem terrible para las innumerables almas alojadas en el abismo entintado del pozo Babi Yar, resonaron dentro de los ecos de mi propio corazón aterrorizado. Iba impotente, reducido a un mero espectador de recuerdos grabados en el tejido del tiempo. Vi mi reflejo en los ojos apáticos de los espíritus que se habían reunido a mi alrededor, y estaba consumido por un miedo devorador de la realidad que yacía más allá de la periferia de mi conciencia. Me paré cerca del pozo, el abismo de las revelaciones existenciales y las verdades cósmicas. Como testigos silenciosos de un pasado empapado de sangre montaron guardia a mi alrededor, sentí que descendía un silencio siniestro que anunciaba una transformación inminente. Se rompió el hechizo y me quedé solo junto al pozo, un pozo ahora silencioso y aparentemente indiferente a mi presencia. Las voces espectrales se habían calmado, y los destellos de las apariciones habían disminuido, dejándome en un silencio inquietante. Cuando me volví para irme, un susurro salió del pozo, escalofriante hasta lo más profundo. No es una advertencia ni un lamento, sino una melancólica súplica de recuerdo. Dejé bien a Babi Yar cargando con el peso de los arrepentimientos espectrales, y un voto solemne de recuerdo de las vidas perdidas en las oscuras páginas de la historia. Siguieron meses postrado en cama tras mi salida del enigmático pozo. Los ecos de horror que enfrenté habían provocado un desorden incesante dentro de mí. Pero gradualmente, esos ecos se transformaron en un recordatorio, y la falta de armonía en una oda al recuerdo. Así como el miedo se unió con el tiempo, mi determinación fue inquebrantable. Al compartir esta historia, te insto a que no persigas la locura que una vez me había apoderado del inquietante pozo de Babi Yar. En cambio, dejemos que el pasado y sus cuentos sean solo ecos. Sea el pasado.